Hola amigos y amigas, bienvenidos a esta nueva edición de mi programa que habla sobre educación, que habla sobre literatura y que habla sobre cultura. En el programa de hoy retomaremos nuestra conversación del 24 de mayo, cuando presentamos el programa La PANEDUC 2020 y la educación a distancia, claro. Y en ese programa planteábamos de qué manera esta crisis que vivimos había puesto sobre la mesa el tema de la educación a distancia. Hoy hablaremos de la educación a distancia, un concepto que pareciera ser reciente, de los últimos años, de las últimas décadas. Pero fíjense ustedes que el concepto de educación a distancia ya tiene su tiempo, tiene sus años. De hecho, en realidad este año cumple 82 años el concepto educación a distancia, que en un primer momento, el año 1939, nace la primera conferencia, ¿verdad?, internacional sobre lo que se llamó en ese momento educación por correspondencia. Hablamos del año 1939. Esta primera conferencia se lleva a cabo en la ciudad de Victoria, en Canadá. Entonces ustedes ven, ya estamos proyectándonos en lo que se conoció en ese momento y que fue muy común también en Chile, la educación por correspondencia. Aquí hubo, para los más jóvenes, que tal vez no lo sepan, clases de mecánica de automóvil, de sastrería, clases de contabilidad por correspondencia. Sí, así era. Y lo que es una forma original de la clase a distancia, ¿verdad? Ahora, un año después, en 1939, nace en Francia, ¿sí?, el Centro Nacional de Educación a Distancia. Fíjense, ya toma el nombre con el que hoy conocemos a esta educación, la educación a distancia. Y esto en 1939. Y en 1947, la radio de la Universidad de la Sorbona en París, ¿verdad?, la radio Sorbona, transmite por primera vez clases magistrales de literatura de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de París. ¿Qué me dicen ustedes? Así que, ojo, no es un concepto nuevo, ya tiene varias décadas. Y la educación a distancia llegó acá a Chile, y llegó, como yo dije la otra vez y como lo digo, llegó para quedarse, no para ser una comparsa o una tablita de salvación. No, yo creo que definitivamente estamos
ante un fenómeno educativo que debemos asumirlo porque es de gran ayuda, sin duda, y que requiere, claro, grandes esfuerzos, no solo de parte de los profesores, de parte de los estudiantes, una nueva actitud frente al proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también esfuerzos monetarios ingentes. No es fácil hablar de una educación a distancia instalada en todas partes como debiera ser. De hecho, datos de la OCDE nos dicen que en Chile, y estoy leyendo acá la información, el 12,5% de la población nacional no tiene acceso a la red. 12,5%, bastante. Lo que significa que un altísimo porcentaje de alumnos y colegios están fuera del sistema. Simple, así. Y por otro lado, el Mineduc estima que hay 360.000 estudiantes. 360.000 estudiantes de primero a cuarto medio que viven en zonas con conexión muy deficientes o sencillamente que no tienen acceso a Internet. Y eso nos plantea un problema serio. Problema que los profesores están tratando de solucionar con mucho esfuerzo y con los recursos disponibles. Desde el profesor que va casa por casa de alumnos impartiendo la enseñanza, los conocimientos que corresponden, ¿verdad?, en ese nivel, hasta la utilización de la radio, la vieja radio, como yo la llamo, ¿no? Las radios comunales, que todas las comunas que tengan este recurso, ¿verdad?, que tengan una radio, debieran estas estar al servicio de los colegios de su comuna, como una forma de ayudar precisamente a aquellos estudiantes que no tienen las condiciones en su casa porque o no tienen un computador y tienen internet, o bien tienen internet y simplemente no tienen un computador, claro. Esas cosas ocurren. Y también ocurre donde la familia tiene 2, 3 hijos y hay un solo computador. Y entonces se crea ese conflicto para las mamás, para los papás, ¿verdad?, que también la están pasando mal con todo esto. Porque los profesores envían las materias vía recursos diversos, desde Zoom hasta YouTube, pasando por WhatsApp, pasando por el correo electrónico, y esas materias deben ser desarrolladas y deben ser contestadas. Bueno, y si hay un puro computador se crea ese conflicto, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? Tengo 3 estudiantes, 2 estudiantes. Es decir, la educación a distancia también implica en que las familias deben tener los recursos adecuados. Y nosotros vemos que hay problemas evidentes porque no todo el mundo tiene estos recursos. Es algo serio, es un problema serio que debe resolverse a nivel de gobierno, sin duda. Pero en fin, esos problemas están ahí, están en la realidad, son evidentes y los estamos viviendo
lo viven los profesores que no estaban preparados, se encuentran con esto, así de repente, de la noche a la mañana, y el profesor está entregando sus clases y todavía aplicando una metodología, una sistemática propia de la educación presencial, porque es lo que él sabe hacer. Debemos como sociedad apoyar a nuestros profesores, darle nuestro aliento, nuestro ánimo. Ellos están haciendo esfuerzos grandiosos para llevar adelante la educación aquí en Chile, bueno, y en todo el mundo, ¿no? Y merecen todo nuestro apoyo. Son profesores que no estaban preparados para trabajar en esta modalidad educativa llamada educación a distancia. Y no tenían por qué estarlo. Pero hoy esta PANEDUC 2020 deja en evidencia que necesitamos tener plan B, ya que nos gusta tanto hablar de plan B, plan C, plan D, qué sé yo. Necesitamos plan B para la educación. Claro que sí. Ahora, vean bien, a nivel nacional, no es que la situación sea brillante. Acabamos de ver algunas cifras de la OCDE, ¿verdad? Y del propio Mineduc. Pero también el Mineduc realizó una encuesta a 8.000 colegios, vean, y de estos 8.000 colegios, tengo los datos acá, el 54% usa el portal del ministerio y 38% tiene una plataforma propia, que son los colegios mejor económicamente, que están en mejor situación, sin duda. Los colegios de élite, definitivamente, los que disponen de una plataforma propia. No es llegar y tener una plataforma propia que además sea útil, porque puede tener una plataforma que no sirve. Y no solamente eso, que los profesores estén habituados a trabajar en esta plataforma y a manejar las metodologías y las didácticas propias de la educación. Yo puedo tener los recursos, pero si tampoco sé cómo usarlos, es como si no los tuviese. ¿Me entienden, verdad? Bueno, el 32% hace clases virtuales. Clases virtuales, un concepto que hay que aclarar, ¿no? Ya vamos a ver. Ya sea, dice, a través de aplicaciones, de conferencias, que son virtuales, o a través de otros medios, como yo decía antes, el Zoom, y en fin, otros recursos propios de la tecnología. Ahora, son 8.000 colegios, pero ustedes ven que estamos también en una situación que no es la mejor. Tal vez a nivel regional puede que estemos mejor en términos de red, en términos de acceso a Internet. Pero de ninguna manera significa que tengamos los recursos o que todos los colegios de Chile estén con las posibilidades de trabajar la educación a distancia. Yo me refería ahora recién al concepto virtual, la educación virtual, porque se le suele llamar a la educación a distancia educación virtual y educación e-learning. Y yo creo que estos son conceptos que deben aclararse, ¿no? La educación a distancia me parece la más adecuada porque las radios hoy están cumpliendo esa función.
y varios colegios están utilizando la radio como un medio, ¿no? Y el primer colegio, a mi juicio, me parece, fue el colegio el Liceo Bicentenario Pablo Neruda de Arica, que ya lleva unos 2 meses o más. Ellos pagaron el arriendo a una radio, ¿no es cierto?, de la ciudad, y como una forma de entregar la educación a todos los niños, porque se dieron cuenta que un alto porcentaje no tenía acceso a la red. Pues bien, y otros vivían muy lejos, entonces los profesores no podían ir a sus casas a dejar los materiales. Entonces crearon la idea de arrendar una radio. Pero bueno, la educación a distancia, ya vimos, se inició por correspondencia. Después la radio fue una aliada espectacular. Y luego llegaron todos los recursos propios de las TIC, ¿no es cierto?, todas las tecnologías de la información y la comunicación, y de dónde viene de verdad todo esto de estos recursos tecnológicos y electrónicos que ayudan y que hacen posible una adecuada educación a distancia. La palabra virtual, amigos y amigas, significa que no es real. Entonces, cuando hablamos de educación virtual, debemos crear una realidad. Y la educación virtual, que es la que se da, ¿no es cierto?, solo es educación si evidentemente utiliza las metodologías y los recursos propios del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, hay que crear una realidad para aquel que está allá al otro lado de la pantalla y para aquel que está acá, de este lado de la pantalla. Entonces, y eso implica la utilización de los recursos tecnológicos. Y el e-learning, la E de I es electrónica. Learning es la enseñanza, por lo tanto es la enseñanza que se manifiesta a partir de los recursos de la tecnología, de la electrónica. ¿Se dan cuenta? Es como un soporte el e-learning. Un soporte que ayuda a la educación a distancia, sin duda. Claro que sí. Hoy es incomprensible, no se entiende la educación a distancia si no tiene la ayuda de estos recursos tecnológicos y electrónicos, sin duda. Pues bien, en este mundo de conceptos y en este mundo de incertezas en que de repente nos vimos enfrentados en lo que a educación respecta, navegamos profesores, navegan los alumnos y navegan los apoderados. En futuros programas continuaremos hablando sobre este tipo de educación. Yo ya llevo 15 años entregando educación a distancia en distintas universidades, institutos, y lo hago también desde mi propia casa. Entonces, creo conocer medianamente bien cómo funciona la educación a distancia. Y creo que es interesante que todos sepamos cómo funciona la educación a distancia, para que también comprendamos la labor enorme que desarrollan los profesores y el esfuerzo también de nuestros estudiantes que no estaban habituados a esto. Como les dije, continuaremos hablando de educación a distancia en futuros programas. Ahora vamos a dejar esto aquí
agradeciendo la sintonía de ustedes, su apoyo, y nos veremos la próxima semana, si Dios quiere, me parece.